Yeah. Looked over. Let's see who killed who. I made the choice. I took his life. Brutal homicides. One of the most prolific serial killers in the history of this state and not in this nation. Today we're going to launch a national campaign to help identify the Golden State Killer presenta hoy a Luis Alfredo Garavito Cubillos, la bestia que destrozó la vida de cientos de familias colombianas. ¿Imaginas un mundo donde la inocencia se convierte en el blanco de la crueldad más atroz? ¿Un mundo donde la infancia es arrebatada de forma brutal y despiadada? Hoy, adéntrate junto al canal Killer, en la mente de un auténtico monstruo, responsable de la trágica pérdida de más de 200 niños en Colombia. Y prepárate para conocer la historia de un hombre que convirtió la oscuridad en su refugio. A finales de los años 80 y principios en los 90, una ola de terror se apoderó de Colombia. Niños de diferentes regiones del país desaparecían sin dejar ningún rastro. La policía no tenía pistas y la angustia se apoderaba de las familias. El 24 de junio de 1998, en la finca La Merced, ubicada en la ciudad de Génova, Colombia, fueron hallados los cuerpos de 3 menores, de 9, 12 y 13 años de edad. Se encontraron atados de pies y manos con evidentes signos de tortura y lesiones graves en el cuello. En un principio los investigadores apuntaban a que todo podía tratarse de tráfico de órganos o a temas relacionados con el satanismo, ya que los crímenes fueron cometidos con una gran brutalidad. Posteriormente, y tras cruzar informaciones entre los diferentes equipos de investigación, se dieron cuenta de que estaban haciendo frente a algo mucho peor. Un asesino en serie que estaba arrebatando la vida de menores inocentes. Pero, ¿quién sería capaz de cometer esos actos tan espeluznantes? Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia. Era el mayor de 7 hermanos, hijo de Manuel Antonio Garavito, un hombre extremadamente violento, y Rosadelia Cubillos, una mujer poco afectiva y muy sumisa. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la violencia y el abuso. Luis Alfredo presenciaba a diario el maltrato hacia su madre, quien era golpeada a diario, incluso cuando se encontraba embarazada de sus hermanos. Los insultos en casa por parte de su padre eran interminables, el cual solo llamaba a Luis cuando se tenía que cumplir alguna tarea. Se conoce que no le permitía ni tener amigos, pero tampoco una novia. Al igual que un día cuando Luis aún tenía unos 6 o 7 años, su padre lo ató al tronco de un árbol y le golpeó con la culata de un machete de caza. Todo por intentar defender a su madre de los golpes. Debido a la situación familiar, se vio obligado a trabajar desde pequeño para ayudar en casa. Esto lo llevó a tener una infancia solitaria y con muy poco afecto. En el colegio no era diferente, sus compañeros se burlaban de él insistentemente, llamándolo Garabato, palabra que hace alusión a su apellido. Los profesores tampoco hicieron nada por frenar esos malos modos, así que en 1968, y con solo 10 años, abandonó los estudios en quinto de primaria. Garavito también confesó haber sido víctima de maltrato por su propio padre. Cuando tenía solo 13 años, fue víctima de abuso por un hombre muy religioso y amigo cercano a su familia. Este hombre no solo abusó de él, sino que también lo torturó, quemándolo con velas, haciéndole cortes por el cuerpo e incluso mordiéndole las partes íntimas. Dichas torturas duraron 2 años, hasta que la familia decidió mudarse al municipio de Trujillo, en el Valle del Cauca. Poco a poco descubrió que se sentía atraído hacia compañeros de su mismo género, algo que experimentó con sus propios hermanos. Yo empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños, y yo sentía algo dentro de mí que no sabía cómo explicar. Todos nos fuimos hacia una cama donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Cuando dormían les quitaba la ropa y sin que ellos se enteraran, los acariciaba. Pero la situación empeoraba. Ya no era suficiente solo con imaginar y tocar. Necesitaba probar más. Así, en el año 1972, cuando Luis tenía tan solo 15 años, se registró el primer crimen cometido contra un menor de tan solo 5 años de edad.
al cual comenzó a besar e intentó abusar. Como consecuencia de aquel acto, su padre lo echó de casa, pero no precisamente por el intento de abuso hacia un menor, fue más bien porque lo cometió contra una persona de su mismo género. Fue a partir de este momento que Garavito comenzó a vivir por su cuenta una vida complicada por su actitud violenta y depresiva. A partir de este momento, inició una larga y terrorífica historia de horror que duraría 7 largos años de sufrimiento para toda Colombia. Una serie de desapariciones y asesinatos sin resolver, que produjo la devastación de cientos de familias. Como todo depredador, tenía su forma de actuar para cometer sus crímenes. Observaba, analizaba y ejecutaba su plan, dando caza a sus víctimas. Sus cacerías se trasladaban a todos los lugares. Nadie estaba a salvo de la bestia. Las cazaba en paradas de autobuses, mercados, parques o simplemente por las calles. Siempre las llevaba a lugares solitarios, utilizando los mismos engaños. Les ofrecía dulces, dinero o en su defecto algún trabajo. Caminaba con ellos mientras se tomaba una botella de brandy, y una vez que lograba cansarlos, comenzaba a amenazarlos con un cuchillo o machete. Los ataba de pies y manos para inmovilizarlos, abusaba de ellos y los torturaba de las formas más horribles, desde quemarlos, apuñalarlos en sitios no letales para que no murieran tan pronto, los mutilaba y coleccionaba algunas partes para finalizar sus crímenes. Les hacía una incisión en el pecho o en el abdomen para que murieran desangrados o también degollando a las víctimas sin piedad. La mayoría de los cuerpos tenían entre los 6 o 7 años hasta los 10 años, aunque en las investigaciones también figuran algunos adultos. Los cuerpos eran abandonados al aire libre en terrenos extensos, y por norma general dejaba varios en el mismo sitio. Incluso a veces olvidaba que ya tenía cuerpos en ese lugar, hasta que el propio olor a putrefacción se lo recordaba. Esta fue una época difícil para Colombia. Estaba atravesando una guerra civil en la que muchos menores, desafortunadamente, quedaron huérfanos y se convirtieron en el blanco perfecto para este prolífero asesino. El 17 de noviembre de 1997, un joven que caminaba de casualidad por una zona poco concurrida en Pereira reportó a las autoridades lo que parecían ser huesos humanos. Tras una investigación, se determinó que pertenecían a por lo menos 3 niños. El 24 de junio de 1998, en la finca Las Mercedes, ubicada en la ciudad de Génova, Colombia, fueron hallados los cuerpos de 3 menores, de 9, 12 y 13 años. Se encontraron atados de pies y manos, con evidentes signos de tortura y lesiones graves en el cuello. Al revisar la zona encontraron también una nota escrita a mano, con una dirección que los condujo hacia una mujer, la cual dijo ser la novia de Luis Alfredo Garavito. La mujer colaboró con la policía y entregó también una maleta que contenía información importante para la investigación, y una agenda negra con los nombres de los lugares que había visitado. En noviembre de 1998, a las afueras de Pereira, fueron hallados 14 cuerpos más, todos menores de edad entre 8 y 14 años. El lugar fue examinado. La escena era dantesca y encontraron varios elementos, un par de zapatos que más tarde serían analizados. Los estudios arrojaron que el tacón del zapato derecho tenía mayor desgaste, por lo que dictaron que el autor debía cojear, añadiendo al informe que tenía un pie más grande que el otro. El hombre debía medir entre 1,60 m al 1,70 m de altura. Además, parte de la escena del crimen había sido incendiada a propósito para ocultar evidencias. Se analizó que el fuego había comenzado de adentro hacia afuera, por lo que el asesino responsable debía tener algunas quemaduras en el torso, un brazo y una pierna. El 22 de abril de 1999, el temido agresor y asesino de niños fue capturado en la zona rural de Villavicencio, departamento del Meta. Fue una dependiente de un almacén de automóviles, quien reportó a las autoridades la presencia de un menor semidesnudo que aseguró haber sido víctima de intento de abuso por parte de un hombre. Se trataba de Johnny Van Sabojal, de 12 años de edad, quien estuvo a punto de ser abusado por Garavito y seguramente asesinado. Pero por fortuna, un indigente que pasaba por el lugar se percató de lo que estaba ocurriendo y valientemente le lanzó piedras al agresor para que soltara al pequeño. Logró rescatarle y fueron perseguidos por el hombre hasta que se cansó.
El indigente llevó al niño a una zona segura, para más tarde llevarlo con las autoridades correspondientes. La policía comenzó la persecución y la búsqueda duró varias horas en la zona. Más tarde apareció un hombre que se identificó como Bonifacio Morera e inmediatamente fue reconocido por Johnny, por lo cual fue arrestado. El hombre se mostró tranquilo, frío y calculador, evadiendo todo y nunca se asustó ni se puso nervioso. En ese momento, el fiscal se dio cuenta del gran parecido que tenía el sospechoso con Luis Alfredo Garavito, el cual ya estaba en búsqueda y captura por las autoridades. Luego de una junta con los fiscales, se confirmó todo, era el mismo hombre y coincidía con todo lo que estaban buscando. Y que buena gente, él es de Pae Carurú, él hacía el aseo conmigo, háblele, no diálogo, pregúntele por Bonifacio, claro, muy buena gente. Por ahí debo tener una agenda que me comisaron, voy a tener el teléfono, no sé. pero eran... Nunca había tomado de la casa apenas me acuerdan con eso, que viva mi escuela, pero Él movía mucho sus manos, movía... por ahí me salió que voy a la que a ver. Y no paró de hablar durante las próximas 12 horas más. Incluso pidió un mapa donde detalló cada crimen y confesó ser el autor responsable de aproximadamente 140 menores, aunque se seguía excusando con haber sido poseído por un espíritu maligno que le obligó a cometer cada atrocidad. Un diagnóstico psiquiátrico reveló que Garavito evidenciaba un trastorno antisocial de la personalidad, pero que realizó todos los asesinatos en manera consciente. Quiso evadir en el momento de la captura mostrando su tranquilidad. El 23 de octubre de 2001, fue juzgado y condenado a 1.853 años y 9 días de prisión. Pero como en Colombia se juzga únicamente por el caso más grave, tampoco existe la cadena perpetua, ni mucho menos la pena de muerte. Fue condenado solo a 40 años de prisión. Pero al colaborar con la justicia, confesando y señalando la ubicación de más cuerpos, su sentencia se redujo a 24 años de prisión, con posibilidad de salir en el año 2024, cumpliendo las 3/5 partes de su condena. Quedó recluido en la cárcel de máxima seguridad de la Tramaquía, ubicada en Valledupar, en la cual están encerrados algunos de los criminales más peligrosos de Colombia, incluyendo asesinos en serie, narcotraficantes, terroristas y miembros de bandas criminales. Como era de esperarse, se registraron varios intentos de asesinato contra Garavito durante su tiempo en la Tramaquía, por lo que estaba aislado de los otros internos. Las celdas a su alrededor estaban vacías, ya que en algún momento intentaron de llegar a él rompiendo las paredes de las celdas adyacentes. Le daban 1 hora al día para salir al patio a tomar el aire, pero este debía estar completamente solo y protegido por los guardias. Existen numerosas entrevistas con Luis Alfredo Garavito, donde dice estar arrepentido por sus actos. Incluso menciona que si fuera posible volver en el tiempo, daría su vida a cambio de todas aquellas que arrebató. Pero a pesar de lo dicho, no demostraba un arrepentimiento cierto. Él no se percibía como una persona peligrosa. En una entrevista con John Sistiaga, mencionó que no se le debía tener miedo, pues era un ser humano como cualquier otro, que había cometido una serie de conductas que infringían las normas penales y morales, con fallas, pero no se consideraba peligroso. Además, dijo que aceptaba haber asesinado a los menores, pero que jamás abusó de ellos. Yo sabía que iba a hablar como escribió Conrad, con el horror. Pero lo que no esperaba era que el mal metafísico, el mal puro, existe. Que su presencia es capaz de absorberte, de robar tu energía, tu alma. Ahora entiendo que esa mirada sin vida fuera capaz de hipnotizar a todos aquellos niños, de bloquearles, porque esa mirada da miedo. Cuando Garavito se despide y le vuelven a esposar, sonríe y me da recuerdos para mis hijos. Y yo solo quiero salir de allí, lavarme las manos y respirar aire fresco. Las atrocidades cometidas por Luis Alfredo Garavito, conocido como la Bestia, van más allá de las frías estadísticas que lo ubican como uno de los peores asesinos en serie de todos los tiempos.
Se estimaba que para este mismo año, el 2024, Garavito quedaría en libertad. Pero el 12 de octubre del 2023, a los 66 años de edad, falleció. Los actos de Garavito sirven como un recordatorio escalofriante de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Llevaba mucho tiempo luchando con un cáncer en su ojo, que junto a una leucemia acabaron con su vida. En la Clínica Nueva Santo Tomás, en la ciudad de Valledupar, Colombia. Su muerte generó reacciones encontradas en la sociedad colombiana, con algunos expresando satisfacción por el fin de un criminal y otros lamentando la pérdida de una oportunidad para comprender mejor su mente, y así prevenir futuros criminales. Los expertos coinciden en que la infancia de Garavito jugó un papel fundamental en el desarrollo de su perfil criminal. La pobreza, la falta de afecto y la exposición a la violencia lo convirtieron en un ser vulnerable a la desviación y a la crueldad. El porqué, puede haber un porqué, el de yo sentir un placer, pudo haber sido eso. ¿Qué necesidad yo tenía de descuartizar, decapitar, cometer otra serie de cosas que no quiero ni acordarme de eso? Si quieres seguir acompañando al canal Killer en estos viajes a lo perturbador y al lado más oscuro de las mentes humanas, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita. Déjame saber cuál es tu opinión sobre la bestia de Garavito en los comentarios.